Vamos a comenzar con la práctica número 6, llamada leyes de Kirchhoff. En esa práctica vamos a comprobar dichas leyes, que son dos. La primera ley se llama la ley de mallas. La ley de mallas dice que la suma algebraica de los voltajes aplicados o las caídas de potencial de los elementos como un condensador, un inductor o una resistencia a lo largo o a través de una malla cualquiera es igual a cero, donde se supone que en los elementos como por ejemplo, vuelvo y repito, los inductores, condensadores y resistencias, la diferencia de potencial es una caída de potencial, se considera como negativo, y las elevaciones de voltaje, por ejemplo, en una fuente de voltaje se consideran positivos. Entonces, al sumar algebraicamente esos voltajes aplicados en las fuentes y las caídas de potencial en los parámetros del circuito, o sea, vuelvo y repito, en los inductores, condensadores y resistencias, la suma algebraica es igual a cero. Eso es lo que vamos a comprobar en esa práctica. Y la otra parte de la práctica es hallar, hallar la resistencia equivalente del circuito que se está utilizando en esta simulación. Comencemos. Tenemos aquí la interfaz, leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos este botón donde dice la aplicación de las leyes de Kirchhoff, y aquí aparece una interfaz donde tenemos el circuito. Bien, el circuito está conformado por una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje que vamos a aplicar 100 voltios. Vamos a trabajar con 100 voltios. 100 voltios, coloquémosle 100 voltios. 100 voltios. Y, y tenemos acá, esta fuente de voltaje alimenta a este circuito que está compuesto por, son como, son como 12 resistencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 12 resistencias. Bueno, como pueden ver, esta resistencia, según el código de colores, por ejemplo, esta resistencia tiene tres colores que son café, tres franjas, café, negro, negro. Y como ustedes ya saben, el café es 1, la segunda franja es el color negro, que es 0, las dos primeras franjas son los primeros dos dígitos del valor, o sea, 1, 0 sería 10. Y la tercera franja es el exponente, la potencia con base 10. Como es color negro, el color negro tiene un valor de 0, sería 10 por 10 a la 0, o sea, tenemos 10 ohmios. Como pueden ver, hay varias resistencias de 10 ohmios, café, negro, negro. Y la otra resistencia que tenemos acá es negro, 0, verde, que es 5, 0, 5 por 10 a la 0, que es el tercer color, la tercera franja, sería potencias exponente 0, entonces quedaría 5 ohmios. Entonces, tenemos un circuito compuesto básicamente por resistencias de 5, de 10 y 5 ohmios. Bueno, les voy a explicar en qué consiste estos rectangulitos. Este rectangulito que ustedes ven acá representa un amperímetro. Todo rectangulito que ustedes ven en serie con la resistencia es un amperímetro. Es el que nos va a detectar la corriente que circula por cada elemento, o sea, por cada resistencia de ese circuito. Y este rectangulito que ustedes ven acá, cuyos terminales coinciden con los terminales de la resistencia, es el voltímetro. Y aquí nos va a indicar la diferencia potencial que se produce en los terminales de cada resistencia. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un voltímetro. Este voltímetro que está, como pueden ver, el borne negativo está conectado a tierra, y el borne de acá positivo depende del voltaje que estemos hallando en cada uno de estos nodos. Como pueden ver, hay 7 nodos. También vamos a hallar los voltajes de esos nodos, y ustedes dan la guía que yo les voy a dar. Van a necesitar todo esto para hacer todo lo que les piden en la guía. Que entre otras cosas, lo básico es comprobar las leyes de Kirchhoff,
y hallar la resistencia equivalente de todas estas resistencias que están aquí conectadas. Y creo que en una pregunta del cuestionario está cómo hallar la resistencia equivalente de una manera analítica. Aquí, para hallar la resistencia equivalente de una manera analítica, ya en el informe deben de utilizar conexión estrella delta o delta estrella. Bien, entonces comencemos con la práctica. Ya lamentamos la fuente de voltaje con 100 voltios, tenemos el interruptor, accionamos el interruptor y ya está circulando corriente por cada uno de los elementos y por lo tanto ya hay una caída potencial en cada uno de ellos. Entonces, comencemos acá. Acá tenemos un amperímetro. Hacemos clic acá y vemos que ese amperímetro nos está marcando 14.37 amperios. Y entonces eso es lo que vamos a hacer para cada amperímetro. Vamos a pulsar cada amperímetro para que nos muestre sus corrientes correspondientes a cada una de esas resistencias. Por ejemplo, esta amperímetro nos está marcando la corriente y la corriente que está saliendo de la fuente. Por lo tanto, esa es la corriente total que circula por todo el circuito. Esa es la corriente total. Y esa es la fuente de voltaje con voltaje de 100 voltios. Entonces, de una vez les digo que para hallar la resistencia equivalente con estos datos, aplicando la ley de Ohm, es decir, 100 voltios sobre la corriente total, que es en este caso este valor, 1437, les va a dar la resistencia de todo el circuito, la resistencia equivalente. Bien, entonces pulsemos o hagamos clic en cada uno de los amperímetros y también en sus voltímetros, para que nos muestre la corriente que circula por cada resistencia y también nos muestre su caída potencial. Comencemos. 471, el voltímetro aquí nos marcaría para esta resistencia de 4711 y tomamos los valores, voltaje, corriente. Como pueden ver, aquí nos está mostrando la corriente por el amperímetro de cada resistencia y su diferencia potencial en el voltímetro. Ese signo negativo, ojo con este signo negativo. Ese signo negativo significa que acá, en vez de ser más menos, la caída potencial de más a menos, porque estamos siguiendo ese sentido, de más a menos, resulta ser menos más. No se les olvide que en cada voltímetro ustedes deben marcar en su informe, cuando hagan el circuito en su informe, colocar la polaridad de los terminales de cada resistencia. Con esas polaridades ustedes deben recorrer cada una de las mallas aplicando la ley de mallas de Kirchhoff. Por lo tanto, es importante considerar las polaridades. Es importante para poder comprobar la ley de mallas de Kirchhoff. Y por lo tanto, claro, las corrientes. Por ejemplo, esta corriente negativa significa que en vez de ir la corriente en ese sentido, por la resistencia va en sentido contrario, o sea, de izquierda a derecha. Por lo tanto, la polaridad de esta resistencia sería, en vez de ser más menos, sería menos más. Por tanto, aquí haría una elevación de voltaje. Por decir algo, aquí nos dio positivo y estamos recorriendo la malla de esta manera. Entonces sería más este valor. Acá, veamos acá cómo nos da. Nos dio positivo, sería más este valor. Acá nos dio negativo, sería menos este valor. Y este de acá sería, para cerrar el circuito, sería menos este valor. Y al sumar esos valores de las caídas de potencial, nos da prácticamente cero. Eso es lo que ustedes deben hacer para cada marcha. Bien, ¿qué nos falta acá? Hallar esta diferencia potencial de esta corriente, esta diferencia potencial de esta resistencia de 5 ohmios y su correspondiente corriente. Bien, ya hallamos, ya los voltímetros nos están marcando sus calles de potencial, que eso es lo que van a necesitar, y las corrientes que circulan por cada elemento. Eso que van a necesitar ustedes para comprobar las dos mallas de Kirchhoff. Bien, ahora los nodos. Como pueden ver, hay 8 nodos. Hay 8 nodos. ¿Cómo hallamos los voltajes en los nodos con respecto a tierra? Y es,
Para ir al nodo 0, tenemos acá, pulsamos acá el borne positivo de esta fuente, que es el propósito de esta fuente, es, o fuente no, perdón, un voltímetro. El propósito de este voltímetro es hallar el voltaje en cada uno de estos nodos con respecto a tierra. Entonces, pulsamos acá en el nodo 0 y observen que nos marca 100 voltios, si es correcto, porque entre este nodo que está conectado al borne positivo de la fuente con el borne negativo que está conectado a tierra, pues nos da 100 voltios. O sea que el nodo 0 tiene 100 voltios. Sigamos acá. Para el nodo 1, pulsamos acá y pulsamos el nodo 1. Como pueden ver, acá marca 52.89 voltios el nodo 1. Hacemos lo mismo para cada uno de los nodos. Pulsamos acá el borne positivo del voltímetro y acá pulsamos el nodo 2 y tenemos 41.54. Todos esos valores se van almacenando en un archivo que yo se los voy a enviar junto con una simulación para que vean cómo se hizo toda la simulación y, y van a tener también los datos que estamos tomando acá o que la simulación nos está dando. Vamos para el nodo 3. Pulsamos acá el borne positivo de la fuente, pulsamos el nodo 3 y nos está marcando 35.87 voltios. Bueno, y así hacemos con todos los nodos. Nodo 4, pulsamos 30.62. Nodo 5, pulsamos 20.13 voltios. Nodo 6, que sería este de acá, pulsamos 51.71 y pulsamos aquí el nodo 7, que es 35.01 voltios. Listo. Pero este nodo de acá, pues el nodo de tierra, o sea 0 voltios. Listo, ya tenemos todos los datos de la simulación y con eso pues ya terminamos la práctica. Vuelvo y les repito, les enviaré el video de esta simulación para que vean cómo se hizo la práctica. Junto con el video les enviaré el archivo de los datos de los voltajes en los nodos, las calles de potencia en las resistencias y las corrientes en un archivo, en el archivo de los datos que la simulación estuvo almacenando. Y les enviaré también a guía para que vean qué es lo que tienen que hacer en la guía. Listo. Entonces, abrimos el interruptor, lo apagamos, la fuente y listo. Ya aquí, ya terminamos la práctica número 6, leyes de Kirchhoff.